El día de hoy hablaremos de un caso verdaderamente terrible, donde dos padres trataron de corregir supuestamente a su hija, cruzando así todos los límites en esta supuesta disciplina. Así que hoy conoceremos el caso de la pequeña Riley. Sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Kimberly Dawn Traynor era una joven que asistía al Mentor High School. En dicha institución conoció a Robert Thomas Sawyer y de inmediato se enamoraron y empezaron a mantener una relación. Cabe destacar que ellos eran muy jóvenes. En medio de esta relación, Kimberly quedó embarazada cuando tenía 15 años de edad y por esa razón ella empezó a vivir con su novio en la casa de los padres de Robert. Viviendo entonces en Mentor, Ohio, a los meses nacería Riley, específicamente el 11 de marzo de 2005, una pequeña niña rubia de ojos azules. La pareja principalmente recibía ayuda de la madre de Robert de nombre Cheryl, quien era la principal cuidadora de la pequeña y también básicamente responsable tanto de Robert como de Kimberly, pues ellos eran todavía muy inmaduros, muy jóvenes, había muchas cosas que les faltaba por aprender, así que la madre de Robert siempre estaba muy presente en todo momento. A pesar de que Riley había nacido y había traído mucha alegría a la familia, Kimberly y Robert decidieron terminar su relación. Como ya les había comentado, eran unos chicos muy jóvenes y probablemente bastante inmaduros para aquel momento. Después de la ruptura, Kimberly siguió viviendo en la misma casa de los padres de Robert, pues ellos le brindaban muchísima ayuda y atención a ella y también a la bebé. Pasados unos meses, el padre de Riley conoció a una mujer de nombre Catherine y al poco tiempo ellos tuvieron una relación y terminó casándose con esta mujer. Seguido de eso, en el año 2006, Robert también presentó una denuncia en contra de Kimberly alegando abuso físico y violencia doméstica. Debido a toda esta situación y que ellos no se estaban llevando nada bien y aparte Robert ya se había casado nuevamente, entonces él decidió marcharse de su casa, la casa que compartía con su madre y su nueva esposa, y entonces dejó también a Kimberly allí. Entonces podemos ver en este escenario cómo Kimberly permaneció viviendo con la madre de Robert por un tiempo. Esto fue básicamente durante un año, porque en ese proceso Kimberly empezó a conversar con un chico vía internet. Ellos se conocieron, entablaron una conversación por un tiempo, hasta el punto en que ella quedó convencida de irse a vivir a Texas junto con él. Una vez tomada la decisión, Kimberly se va a Texas y conoció personalmente a Royce Singler Jr., con el cual terminó casándose el 1 de junio de 2007. Para aquel momento, la pequeña Riley tenía 2 años de edad y ahora estaba en un nuevo hogar y con un nuevo padrastro. Por otro lado, la abuela paterna de Riley perdió todo contacto con Kimberly, por lo tanto no podía saber cómo estaba su nieta y de cierta manera se distanciaron por esa razón cuando Kimberly se mudó. En esta nueva relación, al parecer, Kimberly tenía una buena comunicación y también muy buena química con Royce, pero realmente tenían muy poco tiempo de haberse conocido, pues habían tenido más que nada una relación a distancia vía internet, pero el convivir, el verse en persona fue muy poco tiempo y además se apresuraron a casarse y también a vivir juntos. Al principio todo parecía marchar bien, incluso Royce se comportaba muy bien con la pequeña niña. Pero al poco tiempo de estar conviviendo, a Royce le pareció que la niña le faltaba un poco de educación y que la niña también necesitaba que alguien, un hombre o una figura paterna, le enseñara cómo debía comportarse. Según el criterio de Royce, la niña de 2 años tenía que decir buenos días, buenas tardes, señor, señora a todos los adultos. Tenía que comportarse de cierta manera muy educada para él, pero también se excedía con el comportamiento de la pequeña. Constantemente Royce le decía a Kimberly que la niña también tenía que decir por favor, gracias, pero ya no era de una manera de enseñanza educada o dócil, sino que esta enseñanza se fue tornando cada vez más brusca, más fuerte, y cuando la niña no respondía de la manera educada que él decía que tenía que ser, entonces la pequeña era castigada. Para que la pequeña aprendiese rápido a comportarse según el criterio de Royce, la niña debía sufrir un castigo corporal porque según él era el mejor medio para disciplinar a un niño.
Se llegó a saber que Royce, cuando era pequeño, su padre lo educó de una manera muy pero muy estricta, hasta el punto de llegar a ser un niño maltratado. Eso fue lo que él aprendió desde pequeño, y cuando mantuvo esta relación con Kimberly pensó que la niña también tenía que recibir la misma forma de educación que él llevó cuando era pequeño. A pesar de que él sufrió mucho cuando era niño y que no le gustaba para nada la forma en que su padre lo educaba, de cierta manera cuando creció como que se le olvidó que esa no era la mejor forma de educar a un pequeño y empezó a hacer lo mismo con su hijastra. Y finalmente, después de estas tantas supuestas disciplinas que estaba implementando la pareja, llegó el día fatídico que fue el 24 de julio de 2007. Tanto Royce como Kimberly, en un supuesto intento de corrección y de disciplina, las cosas se salieron de control. Kimberly y Royce tomaron a la pequeña y la golpearon con 2 cinturones de cueros, y sin bastarle esto tomaron a la pequeña por la cabeza y la sumergieron en el agua de la bañera. A pesar de que Riley suplicaba que pararan, Royce la tomó por el pelo y la arrojó a través de la habitación. Esta caída ocasionó en la pequeña que no pudiese levantarse. De cierta manera, el golpe hizo que ella perdiera el control de sus piernas y que se levantaran. Este sujeto le repetía nuevamente que se parara, que hiciera caso, que la estaban disciplinando, pero la niña realmente ya no respondía. Lo más lamentable de todo esto es que en un intento de la niña poder defenderse o de evitar de que le siguieran golpeando, la niña dirigió sus palabras a su madre diciéndole que la amaba. Aún así, Kimberly no se detuvo, ni mucho menos su pareja. Así que ellos continuaron con su supuesta corrección y disciplina de la manera que ellos consideraban que era apropiada. Finalmente, tras todo este escenario, la pequeña perdió la vida. Cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, Royce y Kimberly se dirigieron a un Walmart para comprar un contenedor de plástico. Envolvieron el cuerpo y lo mantuvieron en un cobertizo de almacenamiento durante un tiempo. Seguido de toda esta situación y pasado unos días más, Kimberly empezó a falsificar unos documentos para de cierta manera poder protegerse de lo que había hecho y de lo que su pareja también había hecho. En estos documentos ellos falsificaron como que si la niña había sido retirada de la custodia de Kimberly por un supuesto abuso sexual. Entonces, bajo estos documentos se creía que la pequeña estaba en alguna casa de acogida o en algún orfanato, siendo así protegida. Tras estos documentos ellos estaban ocultando realmente su crimen. Por otro lado, estos documentos supuestamente Kimberly los realizó bajo amenazas por parte de Royce, pero hasta este punto no se sabe exactamente si los documentos fueron elaborados por ambos o si realmente ella fue amenazada. Realmente en este punto ambos eran responsables de todo lo que había sucedido. En ese tiempo ningún familiar, ni siquiera por parte paterna de Riley, ni por la parte materna, se dieron cuenta de lo que había sucedido. Ninguno de ellos se preguntó dónde estaba la pequeña, si la pequeña estaba bien, o si realmente la pequeña había sido retirada de los padres por algún tipo de abuso. Nadie fue a buscarla ni a velar por ella. Entonces, esto les dio de cierta manera tiempo a la pareja de seguir ocultando el crimen. Hasta que un día la pareja decidió arrojar el cuerpo a la isla de Galveston, desde un puente cercano a la calzada, 3 meses después de la muerte de Riley. El 29 de octubre de 2007, el cuerpo de la menor fue descubierta en la bahía de Galveston por un pescador que estaba en la zona. Llevaba puesto una bata rosada con unos tenis blancos. Después de este descubrimiento, de inmediato el pescador notificó a las autoridades y estos hicieron un acto de presencia para poder traer el cuerpo y empezar a examinarlo. Fue un forense quien descubrió que la pequeña tenía 3 fracturas en el cráneo y el cuerpo. Se describió sus heridas como una fuerza similar a la caída desde un tejado. Fue muy difícil identificarla, pues su cuerpo estaba muy descompuesto y ni su rostro se podía detallar. En ese punto es cuando entra el artista forense Lois Gibson para recrear un bosquejo forense para ilustrar una estimación de la apariencia de la víctima durante la vida. Mientras no se supo quién era la pequeña, las autoridades decidieron apodarla como Baby Grace. Una vez que el artista forense terminó el bosquejo, el dibujo fue lanzado al público para ver si alguien lograba reconocerla. Fue así como la abuela paterna de Riley vio en las noticias lo que estaba sucediendo, esta fotografía que se estaba difundiendo, y a ella le pareció que el retrato era muy similar a su nieta. A pesar de que tenía un tiempo sin verla, sabía que los rasgos eran muy similares a Riley.
Así que ella decidió llamar a las autoridades y decir que la niña del boceto se parecía muchísimo a su nieta. Entonces la investigación se inició y se dirigió por el punto de la familia de Riley, o sea, la familia paterna. La abuela también indicó que habían pasado varios meses en que no había visto a su nieta, pues su exnuera se había ido del estado donde estaban viviendo hacia Texas cuando empezó a mantener una relación. Entonces, en medio de esta investigación también se realizó una prueba de ADN para ver si se podía vincular a la pequeña con la abuela paterna. Esta prueba evidentemente dio positiva, indicando que la niña sí era Riley. Un mes después del descubrimiento del cuerpo de la víctima, Kimberly y Royce fueron arrestados y finalmente fueron acusados por la muerte de Riley y también de manipulación de evidencia. Estando ya detenidos, Kimberly hizo una declaración que quedó filmada en video, la cual terminó sirviendo para su propia condena, pues en esta cinta ella dice que se quedó en casa el 24 de julio de 2007 para poder disciplinar a Riley. Además, había estado acompañada aquel día de su pareja. Fue una sesión disciplinaria que duró todo el día hasta que la pequeña falleció. Pero también indicó en este video que todo se había salido de control, que realmente ellos no querían acabar con la vida de la pequeña y que realmente había sido un accidente. En todo este proceso de investigación e inicio del juicio, Kimberly quedó nuevamente embarazada. Entonces, debido a su situación y estado, el juicio se tuvo que suspender y esperar que ella diera a luz para que entonces se iniciara un nuevo juicio. Mientras pasaba el tiempo, los fiscales de Galveston fueron también objeto de crítica por no buscar la pena de muerte contra los acusados. Y después de varios retrasos, se logró programar el juicio de Kimberly Trainor para comenzar a finales de enero del 2009. Ella de inmediato se declaró culpable de manipulación de pruebas, pero sostenía que era inocente de la muerte de su pequeña, pues ella sostenía que no había estado en el momento de la muerte de la menor, que solo su esposo había participado y que ella estaba en otra habitación. Pero finalmente, el 2 de febrero de 2009, Kimberly fue condenada por asesinato capital y el jurado se tomó 90 minutos para deliberar y terminó siendo sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por otro lado, el juicio de Royce, que es el esposo de Kimberly, se inició el 6 de noviembre del 2009, es decir, varios meses después del juicio de Kimberly. Este también fue bajo los mismos cargos y su sentencia fue también de cadena perpetua y sin posibilidad de libertad condicional. Mucho antes de estos juicios y antes que detuvieran a esta pareja, un tiempo antes de Acción de Gracias, en el 2007, Royce intentó acabar con su vida y se supo que él había dejado una nota indicando que su esposa no era responsable de ninguno de los pecados que él había cometido en vida, indicando también de cierta manera que Kimberly no había participado en todo lo que le ocurrió a Riley. Pero una vez que estos son detenidos, él cambió totalmente su versión, es decir, lo que había hecho en el pasado, lo que él había dejado escrito, una vez que es detenido y se inicia el juicio, él dijo otra versión en este caso. Él llegó a decir que Kimberly no había participado porque ella estaba en otra habitación, es decir, ella no vio morir a la pequeña. Pero para la audiencia y para el juez, esto no fue así, pues una vez que se examinó el cuerpo de la pequeña, que se reconstruyó todo el caso, se pudo determinar que había evidencia suficiente para poder culpar a estos dos sujetos y que ambos cumplieran la misma condena. Es decir, que ambos eran completamente responsables de la muerte de la menor. Y antes de que se dieran a conocer las sentencias, el 14 de enero del 2008, los restos incinerados de Riley fueron entregados a su familia en Ohio, después de que un juez de Texas determinó que las muestras tomadas durante la evaluación de su cuerpo sería evidencia suficiente para iniciarse el juicio y posteriormente condenar a su madre y a su padrastro. También se realizó una gran despedida a la pequeña, donde participó tanto las autoridades, las personas que estuvieron involucradas, como también los familiares. También cabe indicar que en este caso también estuvo presente el padre biológico de Riley. En todo momento se mostró muy triste, llorando en el juicio, donde él también expresó toda la rabia que sentía en contra de su expareja y por todo el desenlace de esta historia. Una de las personas que también se mostró sumamente conmovida fue la abuela de Riley, pues en todo momento ella siempre había estado presente en la vida de la pequeña hasta que la madre se marchó y se separó, estando así tan lejos de la familia que realmente quería a Riley.
Me gustaría poder profundizar un poco más en el aspecto de la vida de Kimberly, qué la llevó a ella a cometer este crimen, qué fue lo que la llevó a ella a seguir los pasos también de su pareja. Realmente no tengo esos datos, pero todo nos hace pensar que también esta mujer estaba muy fuera de sus cabales, que era una mujer que realmente se le olvidó amar a su hija y la llevó básicamente a seguir los pasos de su pareja, pues aparentemente le pareció más importante o puso en primer lugar a su pareja antes que a su niña, pues en ningún momento ella intentó defenderla ni mucho menos socorrerla. Es un caso que también nos hace reflexionar, pues siento que aquí la falla también tan grande es como la inmadurez de Kimberly la llevó a ella a irse a vivir de la nada con una persona que ni siquiera conocía y que además se dejó llevar por esa persona. Claro, también cabe destacar que ella también es completamente responsable de sus actos. No podemos decir que simplemente Royce la amoldeó o porque Royce le dijo cómo tenía que actuar, sino que aquí ambas personas son responsables, pero también creo que es un caso que nos hace ver cómo las madres solteras también tienen que cuidarse muchísimo a la hora de iniciar una nueva relación, con quién van a estar y estar muy centradas en que lo primordial siempre tienen que ser sus hijos, pues cuando se inicia una nueva relación los que más sufren son los niños. Pues miren este escenario que sí es uno de los escenarios más terribles. No digo que todas las madres solteras tengan que llegar hasta este punto. Creo que si hay suficiente madurez y responsabilidad, se debe de evaluar también la persona con la que se va a convivir, no solo por los niños, sino también por uno mismo. Entonces, ustedes también, amigos, pueden comentar acá abajo, díganme ustedes qué reflexión pueden sacar de este caso, qué opinan sobre esta situación que se vivió, todo lo terrible que tuvo que vivir esta pequeña, que aún en su último momento pedía a su madre que la salvara y le repetía que la amaba. Y bueno, amigos, antes de despedirme les voy a dejar por acá mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les voy a pedir de todo corazón que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho y que activen la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video ustedes sean los primeros en enterarse. Yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.